Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar unos segunditos para conectar nuestro audio y dar inicio a nuestra sesión de esta mañana. Al parecer, la mayoría de nosotros tenemos el audio conectado y vamos a dar inicio. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del seminario de agua potable, alcantarillado y saneamiento con el tema de recuperación de cartera vencida en la presentación de servicios de agua potable, el cual tiene como objetivo presentar los aspectos esenciales para el diseño de programas de agua potable que permitan mejorar la prestación del servicio e incrementar los ingresos propios de los organismos operadores de agua mediante la recuperación de cartera vencida. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que lo disfruten y sea de su utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al licenciado José Alfredo Rivera Salgado, subgerente de Asistencia Técnica, quien estará a cargo de impartir nuestra sesión de esta mañana. Y a continuación, para dar paso a nuestro mensaje de bienvenida, me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor, Ignacio, te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Pues muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión, que corresponde pues a la segunda sesión del seminario de agua potable, en donde pues ahora vamos a tratar un tema de suma importancia para los organismos operadores de agua del país, porque corresponde pues al tema de la recuperación de cartera vencida en la prestación de servicios de agua potable, que como sabemos, este tema de la cartera vencida pues es un tema de suma importancia, precisamente por lo que representa para las finanzas públicas de los organismos operadores, por todo aquello pues, que se deja de recaudar, y que por lo mismo es importante que se pueda prestar particular atención a pues cuál es esa situación que se presenta en los organismos operadores en materia de cartera vencida, para pues precisamente poder instrumentar aquellas acciones que permitan pues disminuir esta cartera vencida y con ello pues equilibrar las finanzas públicas de los organismos operadores, y que con ello pues se pueda favorecer una mejor prestación del servicio público. Para ello, pues bueno, contamos con la participación de una institución pues que es experta en este tema y que pues además se dedica precisamente a poder proporcionar asesoría y asistencia técnica en temas que tienen que ver con la recuperación de cartera vencida, y que para ello pues nos acompaña hoy el ingeniero José Alfredo Rivera Salgado, subgerente de Asistencia Técnica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, quien nos estará platicando sobre este tema. Y sin más, pues nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Sea también bienvenido nuestro ponente. Adelante, ingeniero.
Agradecemos el mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla López y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al licenciado José Alfredo Rivera Salgado, subgerente de asistencia técnica, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Ajá. Agradezco así la oportunidad que me permiten para poder realmente así, pues, trasladar así, el conocimiento que hemos adquirido durante un tiempo. Ajá. Entonces, efectivamente, como lo han comentado, pertenezco a la banca de desarrollo, que es Banobras, y que realmente tiene como objetivo, dar asistencia técnica a los organismos y municipios para poder tener una mejor recaudación por la prestación tanto de predial como agua, y en este caso en particular, me voy a dedicar más al tema de agua. Me voy a permitir hacer la presentación. ¿Ah? Ustedes me indican si se observa de manera correcta. ¿Se observa en la pantalla completa? Aún no la visualizamos de manera completa. Yo sí lo observo, pero bueno, a ver, permítanme, deje de hacer algún movimiento aquí en la computadora. Vemos que está cargando para ponerse en pantalla completa. Ya lo visualizamos. Adelante, por favor. Ok, pues bueno. No, bueno, me voy a permitir dar inicio al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la recuperación de cartera vencida en la prestación de los servicios de agua potable. Esta plática, esta exposición va dirigido principalmente a los funcionarios de los organismos operadores de agua. Pero antes que eso quiero realmente comentar cuál es el objetivo principal de Banobras. ¿Ah? El objetivo principal de Banobras a través del grupo de asistencia técnica, el cual que está integrado dentro del organigrama de la institución, es que a través de los cursos, capacitaciones, seminarios o algunas pláticas que cualquier persona del grupo de asistencia técnica, es trasladar de una manera práctica, nuevamente, todas las experiencias que se han obtenido de manera directa o indirecta. Cuando me refiero al tema de directa, es que realmente hemos participado en alguno de los organismos operadores para poder echar a andar algunas acciones y actividades que nos permiten tener una recuperación de la cartera vencida. Y cuando hablo de manera indirecta, se refiere a que hemos asesorado a organismos operadores de agua para que realmente implementen todas las sugerencias que hemos transmitido a través de acciones implementadas y que les han permitido tener una recuperación práctica. ¿Ah? Para esto, hemos generado a través de un índice 5 temas muy importantes, en los cuales me voy a permitir enumerarlos. Lo principal es conocer los datos relevantes que hay en México para poder tener una visión clara en qué situación estamos en el país y que realmente nos permite tener el grado de realmente de aplicación en cuanto a las acciones de cobranza que tenemos en cada uno de los organismos, obviamente representados como un promedio a nivel nacional.
El segundo tema se refiere a la información del sistema comercial. ¿Qué es lo que realmente tenemos que identificar dentro de la información que aparece en nuestros padrones? Toda vez que es muy importante esta situación porque nos permite tener un grado de éxito mayor cuando direccionamos bien o así la selección de los usuarios que vayamos a considerar para unas acciones de cobranza o bien un programa ya establecido. El tercer tema tiene que ver realmente con la sugerencia que nosotros a través de la práctica hemos o así implementado como una serie de acciones que nos permite poder determinar nuevamente de manera escalonada la recuperación de la cartera vencida. Y cuarto tema, efectivamente son estas acciones de cobranza, pero ya programadas en el tiempo, para poder también medir el nivel de avance que tenemos una vez ya implementadas estas acciones de cobranza. Y quinto y último tema se refiere no nada más a implementarlas, no nada más el demostrarlas a través del tiempo, sino también ir monitoreando cuál es el nivel de avance y los resultados obtenidos, o así, al momento que estamos generando un corte en cuanto a la aplicación de las acciones de cobranza. Dentro del tema número 1 que se refiere a los datos relevantes, podemos identificar en el país que tenemos aproximadamente 2,429 organismos operadores de agua, de los cuales tenemos como principal función, y esto es muy importante identificarlo, que o así, su principal función es la prestación del servicio de suministro. En ocasiones dicen, pero sí, yo sí lo presto. Sí, pero tenemos que identificar también en qué grado de calidad damos la prestación del servicio, porque en ocasiones entregamos agua de manera o así, pausada o intermitente o a través del sistema de tanto como lo documentamos, pero realmente pues no es como realmente la población lo requiere. Y muchas veces también el tema de o así, de darle un tratamiento al tema del agua utilizada, bueno, más bien que se descarga en la red de drenaje y que se conduce a unos tanques de almacenamiento para darle un tratamiento, pues obviamente tampoco es una situación que contemplen todos los organismos operadores. Es importante indicar que dentro del país hay organismos que se dividen en dos tipos, los de carácter público, que es la mayoría de los que operan en el país, y en algunos casos, esquemas concesionados. Un ejemplo es en Aguascalientes hay un esquema concesionado y hace apenas un par de años en la Ciudad de México dejó de tener ese esquema concesionado a raíz de 24 años que estuvieron en esa condición. Pero aquí la importancia, independientemente si es de carácter público o concesionado, es identificar que su fortaleza de los organismos operadores depende de la capacidad de gestión administrativa y financiera. Pero ¿cómo medimos esta capacidad de gestión administrativa y financiera? Efectivamente, a través de la medición. Y la medición dentro de un organismo operador es importante identificar tanto la parte física como la comercial. Aun cuando el tema que estamos ahorita presentando se refiere más al tema comercial, es importante poder identificar o así la situación que vive el país. En México tenemos como dato estadístico que tenemos unas pérdidas del 26.9%. Esto significa que del agua que se factura, el 73.1% realmente se llega a cobrar. Si permitimos comparar la situación que vive en México con algunos países a nivel mundial, podemos identificar que, bueno, aun cuando no estamos muy alejados de realmente de Francia e Inglaterra, pues nosotros quisiéramos tener un esquema parecido al tema de Alemania, toda vez que al incrementar las eficiencias comerciales nos va a permitir tener, o así, mayor oportunidad de mejorar la prestación de los servicios. Continuando también con los niveles de eficiencia, lo comenté a nivel general, que efectivamente el tema de la eficiencia física, que realmente le compete más así a las áreas que se encargan en cuanto a la almacenamiento, la potabilización y la distribución de agua, tienen una eficiencia física del 55,8%. Pero cuando realmente ya brincan al esquema comercial, o así el área encargada de facturar y cobrar, representan el
73.1%. Pero si lo vemos a nivel global, aparece un 40.8%. Si lo consideramos así, estamos muy alejados del 100% que nos representaría tener, obviamente, un organismo con mejores condiciones de fortaleza en cuanto a lo administrativo y financiero. Entonces, son muy importantes estos datos para poder tener una idea muy clara de cómo estamos a nivel país. Otra situación ya en un tema de recaudación, a través de una información que hemos nosotros obtenido de una página de transparencia presupuestaria, podemos ver así cada uno de los estados cómo tiene su comportamiento en cuanto al monto recaudado per cápita. Esto nos representa que efectivamente hay así, lo que se llega a cobrar entre el número de tomas o de usuarios que nuevamente contemplan su padrón de usuarios. Esto puede tener también una situación relevante, o puede ser que efectivamente, como vemos del lado izquierdo, vamos a decir Baja California, que es el que mayor tiene un monto recaudado per cápita, puede ser también por el tema de las tarifas, o puede ser porque a lo mejor también tenga menos usuarios dentro de su padrón. Pero lo que sí es una realidad es cómo tiene un comportamiento del lado izquierdo con mayor ingreso recaudado, la parte norte del país, y del lado derecho, la parte sur del país. Pareciera una contradicción, pero este es el comportamiento que tiene a raíz de las cifras que realmente están cargadas en esta información de transparencia presupuestaria. Y esto considero que hay muchos participantes en este seminario que representan el país, entonces nos da una idea en dónde se ubican cada uno de ustedes. Aquí también marca la relevancia el tema de la eficiencia comercial, y ahora sí vamos a dar paso a cómo se identifica una cartera vencida dentro del organismo operador. Como ya lo había comentado, la eficiencia comercial deriva de lo que realmente se factura y lo que realmente se recauda en un periodo establecido, que para algunos casos puede ser mensual, bimestral, semestral, o en algunos anuales cuando aplican algunas cuotas fijas. Pero si en el paso del tiempo no se logra tener esa recaudación durante el periodo establecido, se va generando en el tiempo una cartera vencida, que si consideramos a nivel país, nuevamente una estadística, andamos en un promedio de cartera vencida del 45%. Eso realmente es muy relevante, porque si tenemos esos porcentajes de recaudación, obviamente no tenemos los recursos para hacer más eficiente o así la prestación del servicio en cada uno de los organismos operadores en los cuales prestamos el servicio. Con eso daría por concluido el tema número 1, y en el tema número 2, que es la información del sistema comercial. Aquí sí me permitía hacer de una manera así ilustrativa, gráfica, el cómo poder identificar cada uno de la información que requiere para hacer un programa de trabajo. Nosotros, así cada uno de los organismos operadores cuentan con su padrón de usuarios, de los cuales tenemos identificado, como así, cuántas cuentas existen y cuánto corresponde a lo emitido. Y en sus dos grupos, el no doméstico como el doméstico. Dentro de los no domésticos consideramos los de mayor importancia, que son los industriales, los comerciales, los servicios y gobierno. Hablo de mayor importancia porque son los que mayor o así ingreso representan para los organismos operadores. Y no nada o así de especial el tema de los domésticos, que aun cuando son la mayor cantidad de usuarios que se presentan en cada uno de los sistemas comerciales, o así, el ingreso no es el realmente apropiado. Aquí hay un teorema de Pareto en el sentido en el que el 20% de los usuarios que pertenecen, que están integrados en el sistema comercial, representan el 80% de sus ingresos. Entonces, por eso consideramos la importancia de tener bien definido estos dos tipos de usuarios. Y a continuación vemos ahora sí los montos que se tienen facturados y que realmente es lo cobrado, y que lo que nos va a permitir tener una eficiencia comercial. Aquí lo importante es bien identificar este esquema, porque el tenerlo bien claro aumenta la probabilidad de éxito en la cobranza coactiva al hacer una correcta selección de los usuarios.
A continuación podemos ya identificar cuál es la diferencia entre el sistema, entre el dato que es los importes que representan la eficiencia comercial y los importes que representan la cartera vencida. Aquí hablamos en el ejercicio actual, todo lo que se le factura y lo que se cobra y va a impactar directamente en el sistema comercial. Pero si esto traspasa en el tiempo y nos representa que en los últimos 5 años ya tenemos un atraso importante entre lo que se factura y que se lo cobra, eso realmente ya nos va a representar la cartera vencida como tal. Obviamente hablamos aquí de un ejemplo de 5 años por el tema de la prescripción, que en la mayoría de los organismos operadores dentro de su marco legal tienen identificado que después de 5 años ya no pueden hacer una acción de cobro, aplicando algunas excepciones, toda vez que a lo mejor que antes de que se cumplan los 5 años ejercieron una acción propiamente de cobro a los usuarios, entonces ya se interrumpe el tema de la prescripción. Y como aquí señalé, nosotros consideramos que los grupos de usuarios de uso no doméstico tienen una vital importancia porque esos son los que podemos hacer acciones de cobro a corto plazo y se va a ver reflejado directamente en los ingresos correspondientes. El no doméstico no deja de ser importante, pero nosotros consideramos que las estrategias a aplicar serían a mediano plazo. Aquí otra parte de la información del sistema comercial, tenemos que tener bien identificado antes de iniciar algún programa de trabajo o ya realmente de una manera muy específica la aplicación de las acciones de cobranza que realmente se describen a continuación, es tener el número de cuentas o usuarios facturados durante el ejercicio. Aquí no hay una distinción si es doméstico o no doméstico. Tener realmente una radiografía de cómo se está comportando el sistema comercial en cuanto a su esquema de ingresos ¿sí? y de facturación. Por eso es muy importante tener también el monto facturado de la totalidad de los usuarios y también lo cobrado de esa misma totalidad. Los montos realmente que han facturado durante los 5 años y lo que realmente se ha cobrado en el mismo periodo de tiempo. Esto nos va a tener un esquema realmente completo de cómo identificar el grado de morosidad que existe dentro de su padrón de usuario y el monto correspondiente a la cartera vencida, en el cual nos vamos a enfocar a darle así, mayor prioridad. Pero esta misma situación que se lo estamos comentando para el tema del padrón el patrón total de usuarios, en específico lo podemos tener bien identificado para los usuarios de uso no doméstico, toda vez que a ellos vamos a poder hacerles una acción de cobranza, aquellos que representen los mayores adeudos como tal. Ya teniendo bien identificado nuevamente los datos que nos representa cómo está el comportamiento en todo el padrón de usuarios y en específico los que representan el uso no doméstico, pues aquí vienen 16 pasos o una relación de 16 actividades en las cuales podemos así enfocarnos porque es parte importante de cómo ir de manera muy detallada dándole un seguimiento a un programa de trabajo para la recuperación de adeudos. El primer paso es la selección de 100 a 200 usuarios de uso no doméstico con mayor adeudo. Aquí hablamos de 100 a 200 usuarios porque va a depender realmente de la magnitud del organismo operador. Algunos podrán tener 300 o 500 o algunos a lo mejor tendrán nada más 80 o 50. Eso va a depender de la magnitud del organismo operador y también del número de usuarios que contemplen en su padrón de uso no doméstico. La otra parte importante, ya que se tiene bien identificado, es la creación de un equipo de confianza. Cuando hablamos de un equipo de confianza, es la integración de las áreas de informática, toda vez que ellos son los que van a hacer una correcta selección en el padrón de los usuarios, un área jurídica que tiene como fin realmente revisar y actualizar cualquier formato o acreditación que se requiera en la aplicación ya de manera directa en campo, en cualquier acción de cobranza. En el tema del sistema comercial sí se requiere porque obviamente ellos son los encargados tanto de definir los criterios de facturación que tiene cada uno de los usuarios. Y complementando con los servicios de campo,
propiamente son los que van a poder identificar cuáles son las condiciones que existen en cada uno de los inmuebles, las características de las tomas y en el caso de que exista un medidor, el funcionamiento que se está realizando para tener una medición correcta. Ya una vez obtenido la selección de los usuarios, haber conformado el equipo de confianza, tenemos que revisar el siguiente paso, que es el tercero, una revisión en gabinete de la información. Cuando hablo de la información, se refiere a las características del inmueble, a las características de las tomas, los consumos que representen, siempre y cuando tengan servicio medido, los criterios de facturación y las quejas que tengan asociadas a los usuarios previamente seleccionados. Toda vez que si esto no se revisa con anticipación, cualquier acción de cobro que se lleve a cabo a continuación va a perder cierta efectividad y no va a tener el éxito esperado. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es la creación de una brigada de confianza. Cuando hablamos de una brigada de confianza es porque realmente va a tener un perfil administrativo y técnico en el sentido que tenga conocimiento de cuáles son los esquemas de facturación y que están reflejados directamente en cada uno de los importes que se les está facturando a este tipo de usuarios. Y en lo técnico, porque son los que realmente van a hacer las inspecciones en campo para poder confirmar si algún dato está incorrecto, o bien cuando ya se lleva a cabo alguna orden de cobranza como la notificación, la suspensión del servicio, o la identificación de tomas adicionales, realmente tengan así el conocimiento para poder trasladar esa información directamente a gabinete y hacer cualquier acción posterior. Luego viene la revisión de campo. Obviamente esta va ligada de la revisión de gabinete, toda vez que si hay alguna información que se tenga duda al respecto, va a derivar en una orden de trabajo, una orden de campo que motive ir a identificar las características del inmueble, de la toma o bien del medidor. Con eso sería el quinto paso. El sexto paso tiene que ver ya con la información que tiene obtenida de la revisión de gabinete y de campo, son las modificaciones al padrón de usuario. En ese momento, cuando se identifica que hay ciertas datos que no coinciden con las características físicas del inmueble, entonces damos paso a las modificaciones al padrón. ¿Qué pasa con esas modificaciones al padrón? Pues genera una actualización a la facturación. Cabe mencionar que aquí a lo mejor no se representa en este séptimo paso como una situación de realmente como recaudación de manera inmediata, pero sí nos lo va a representar con el paso del tiempo. Toda vez que cualquier actualización que se haga a la facturación, esto va a incrementar los importes o así requeridos a este tipo de usuario y en consecuencia va a ser un pago mayor al poder ya actualizar la información correspondiente. Un ejemplo de esto son muchos usuarios que tienen un giro totalmente diferente al que en el sistema diferentes al que existe en campo. Esto significa que cuando hacemos la actualización cambian de tarifa y nos va a representar un ingreso mayor al adecuado. O bien, cuando realmente aquellos usuarios que tienen medidor y no cuentan con lecturas dentro del sistema, nos mandan a un criterio de facturación diferente al servicio medido, que en la mayoría de los casos es menor a lo que venía pagando el usuario a través del servicio medido. Entonces, esa es la importancia de la actualización en el padrón y que en consecuencia genera un incremento en la facturación. También es importante en el octavo piso y en el octavo paso es identificar las acciones previas que se han realizado de cobranza a este grupo de usuarios seleccionados. Todo es que si no se hace una identificación de lo que se ha venido realizando con anterioridad, se puede estar duplicando tipo de acciones o bien realmente algunos usuarios que ya se hicieron unas acciones previas, brincarnos esas acciones previas e irnos a una acción que tenga una mayor fortaleza y tenga un ingreso inmediato. El noveno paso es ya así con toda la información recabada en los 8 pasos anteriores, sí definir ya realmente una acción de cobranza
ya identificándolo por el tipo de usuario, el monto del adeudo y bien las acciones previas realizadas, como los había comentado, para no repetir una acción a un usuario que ya se les aplicó o así en un periodo anterior. El 10º paso es la acreditación del personal, y obviamente con la participación del área jurídica y apoyado del área comercial, sí tener bien conformado este esquema de actualización de los formatos de cobro y la acreditación como tal del personal que va a ir a campo a hacer las notificaciones. Lo de la acreditación que está en el paso número 10 y en el paso número 11, que es la actualización de los documentos, va de la mano, porque si no se hace realmente una integración adecuada de estos formatos, si no están debidamente motivados y fundados, va a perder una fortaleza una vez que ya se esté notificando al usuario como tal. El paso número 12 es la capacitación de manera apropiada del personal, porque en muchas ocasiones hacemos uso del personal que tenemos y que cotidianamente consideramos que tienen toda la experiencia. Pero cuando realmente les estamos ya implementando este programa de cobranza como tal y estamos señalando cada uno de los detalles que debe tener, en particular, que se debe hacer de manera muy particular, es cuando de repente dicen, bueno, es que eso yo no lo venía haciendo. Es muy importante hacer la capacitación y aquí realmente involucra en esta capacitación al área jurídica para que vea el alcance de los formatos que se están llenando, tanto el área del sistema comercial para poder realmente indicarles cuáles son los datos mínimos que debe de ingresar en la información y obviamente el área de recuperación de deuda o de cartera vencida, toda vez que es muy importante que de manera muy clara y específica se llenen estos formatos para continuar un proceso más adelante en cuanto a acciones más estrictas de cobranza. En el punto número 13, ya es una vez definida cuáles son en cantidad, cuántos usuarios se van a generar como cartas de invitación o avisos de pago, que en esta ocasión puedo decir que son acciones más, pues como más amigables, sin entrar o así a un esquema de fundar, motivar el documento que se emite y que ha funcionado mucho para no realmente llevar un proceso más largo cuando realmente se tienen usuarios que se acercan o hacia el organismo operador a realizar el pago. Y ya de una manera más, con mayor fortaleza en el esquema de cobranza, pues ya vienen los requerimientos de pago y la suspensión del servicio. Y en el último de los casos, o así, la determinante de crédito, que todavía es que es un proceso muy elaborado y que tiene que tener unos pasos antes para poder realmente darle fortaleza a esta acción de la determinación de créditos. Posteriormente también es integrar en el paso número 14 es la integración de expedientes como tal de cualquier acción de cobranza. Y cuando hablamos de la integración de expediente, a lo mejor me coincidirán muchos de las personas que están escuchando en este seminario, es que en ocasiones cuando reciben la administración y ellos empiezan en funciones, muchas veces no encuentran ningún antecedente de alguna acción que se haya realizado a los usuarios. Entonces, no hay ningún documento físico que nos permita ver si efectivamente ya hubo un elemento previo para poder iniciar ellos o continuar una acción de cobranza. Entonces, por eso es muy importante la integración de expedientes. Y en el punto número 15 no nada más es la integración de expediente físico, sino también registrado en el sistema comercial. Nos hemos percatado durante estas pláticas o asesorías que hemos impartido directamente a través del grupo de asistencia técnica de Banobras, es que muchas veces el sistema no está alimentado. No está alimentado y entonces es muy difícil a veces identificar qué acción o cuál es la reacción de los usuarios ante algún esquema de cobranza. Y por último, como lo comenté en una de las diapositivas anteriores, en el último de los
los pasos es la generación de los reportes con los resultados realizados. Toda vez que si no hay una medición de cómo realmente se está integrando y avanzando en cada uno de los pasos anteriores, no va a haber la forma de cómo poder identificar si la aplicación de este programa a través de las acciones de cobranza está dando resultados como tal. Con esto se concluyen los 16 pasos y aquí nosotros proponemos un programa de cobranza muy simple. Ustedes lo pueden, o así, se puede alimentar en cuanto a los pasos que ustedes requieren. No es limitativo. Sin embargo, nosotros consideramos con la experiencia que durante el primer mes aplicado a estas acciones de cobranza, podrían crearse el equipo de confianza, la creación de la brigada de confianza, la revisión de datos de gabinete, la revisión de datos de campo. Todo esto ya no voy a ser más específico toda vez que ya hice así como que más detallado cada una de las participaciones. La actualización del padrón de usuarios, la revisión y actualización de la acreditación del personal y formatos que intervienen en la cobranza. Esto aplica en el primer mes. En el segundo mes ya hablamos de la entrega del aviso o carta de invitación de pago, la ejecución del servicio, la entrega de requerimiento determinante de crédito. Eso ya podría también ser segundo mes, pero lo importante es ya que en el tercer mes estemos ya identificando cuáles son los requerimientos o determinantes de crédito. ¿Por qué lo ponemos hasta el tercer mes o la propuesta del tercer mes? Es toda vez que tiene que tener una elaboración de manera muy específica, considerando las acciones previas que se realizaron en el segundo mes. Un procedimiento administrativo de pago, quienes si nos acompañan ahora sí, gente del área jurídica o de cartera vencida, podrá entender que es un procedimiento muy bien estructurado, que cualquier falla podría así perder la efectividad que realmente se requiere. Y por último son los registros, los resultados de las acciones de cobranza y la generación del reporte de los resultados. El quinto tema tiene que ver ya con el reporte de los avances. Aquí, cuando señalamos cuál es el reporte de los avances, es la forma de cómo medir el nivel de avance que tenemos por tipo de acción y por tipo también, y considerando el importe que realmente se va recaudando de manera semanal. Como ustedes podrán ver, esta es una propuesta de reporte que nos ha dado resultados en las asesorías que hemos estado brindando. Es partir de cuál es realmente nuestro panorama a nivel total del padrón. ¿Cuánto realmente hemos facturado? ¿Cuánto hemos cobrado? El número de cuentas que realmente se facturan. Y en el tema ya de los de uso no doméstico, realmente cuál es la característica de lo facturado, de lo cobrado, cuál es su porcentaje de morosidad, y sobre eso son nuestras bases, ahí fijamos realmente ya el alcance que vamos a tener producto de la aplicación de un programa de trabajo, o así direccionada a las acciones de cobranza con el fin de tener una recaudación en el corto tiempo para tener un ingreso en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. Y si ustedes podrán ver en el reporte que nosotros hemos considerado, en el apartado de avances y resultados, ahí vamos señalando el número de cuentas de mayor adeudo, cuál es lo esperado en cuanto a la recaudación, cuántas realmente se seleccionaron para llevar a cabo el programa, cuántos realmente ya se han visitado en campo, cuántas de estas ya se hicieron una revisión de gabinete, el porcentaje de avance que nos representa, cuántas de estas usuarios o cuentas seleccionadas ya se les emitió el aviso de pago, cuántas ya consideraron el requerimiento de pago, y así sucesivamente hasta tener al final el número de cuentas que nos han representado una recaudación como tal y el monto que esto nos generó. Y obviamente hay un apartado de observaciones, toda vez que al identificar cualquier situación, también ahí hay que ponerlo muy claro, por qué situación no se ha llegado a los avances o qué situación realmente nos ha permitido tener un incremento muy fuerte en cuanto al tema de la recuperación de adeudos. Con este quinto tema, terminaría la participación.
Aquí mostramos ahora sí, los contactos en los cuales podríamos tener mayor información. La subdirectora de atención técnica, la maestra Carla López, el licenciado Carlos Roldán como gerente de asistencia técnica y un servidor. Si les puedes explicar por qué el costo en la gráfica por qué el costo del agua en sur y norte es diferente. Okay. Hasta aquí sería la exposición. Me parece que hay algunas dudas. ¿Estoy en lo correcto, Ignacio? ¿O podríamos adelantar el tema de las preguntas? Sí, podemos revisar las preguntas. Ok, gracias. Adelante. Agradecemos la exposición por parte del licenciado José Alfredo Rivera Salgado. Y a continuación, como bien ya comentaron, vamos a dar paso a nuestras preguntas que tenemos por parte de nuestros participantes de estados y municipios. Y me voy a permitir quitar un poquito la pantalla para que podamos vernos. Y principalmente nos pregunta Edgar Bernal vía Facebook referente a cuál es el método de suspensión del servicio más adecuado. Adelante, por favor. Bueno, aquí hay que tener claro que la suspensión del servicio tiene dos características. En la mayoría de los organismos, bueno, en la mayoría de los estados a través de sus organismos, está clasificado por los no domésticos, y que se le puede aplicar una suspensión del 100% del suministro de agua. Y esa es la más eficiente. Y sin no dejar de tener presente que realmente en los casos de uso doméstico o bien mixto, que tiene una combinación del doméstico y no doméstico, se les permite una restricción que puede así ser de manera gradual a lo mejor del 20 al 60% de la conducción de agua por la toma, pero va a depender también de la legislación que tenga cada uno de los organismos. ¿Por qué hablo de la legislación? Porque en algunos organismos tienen como limitante que tienen que tener el abastecimiento necesario para, como por ejemplo, que tengan así el volumen de agua suficiente para abastecer las funciones básicas o las necesidades básicas de 5 personas, que más o menos va entre 100 y 200 litros por habitante. Muchas gracias. También Dolores Mota vía Facebook nos pregunta referente al comportamiento per cápita. ¿Este se debe a la posición geográfica? ¿Por qué? ¿Porque es donde más llueve o cómo? Adelante, por favor. Voy a ser más específico, a lo mejor lo comenté muy rápido, pero la recaudación per cápita tiene dos componentes. Una es el importe recaudado entre el número de usuarios o cuentas registradas en el sistema. Obviamente el importe recaudado tiene que ver de las características que tiene el nivel tarifario. Por ejemplo, en el norte, las tarifas son más altas. Cuando digo son más altas, es que el metro cúbico cuesta más que en otras partes del país. Ese es un componente, y la otra es que posiblemente tenga una tarifa muy alta, pero el número de usuarios o cuentas sea menor, y por lo tanto da este comportamiento en la gráfica. Una situación contraria es en el sur, que las tarifas el nivel tarifario son muy bajos, es muy bajo el metro cúbico, o bien en su caso, ni siquiera hay nivel tarifario, hay realmente la aplicación de cuotas fijas, y son bajas, como para poder nada más tener una recuperación mínima en el tema de la prestación del servicio de agua, y lo que cubre la diferencia en cuanto al valor que representa tener una producción y distribución de agua es subsidiado por el gobierno.
Muchas gracias. También el ingeniero Gerardo Zapata nos pregunta sobre si se puede emitir facturas de servicios de tarifas industriales y comerciales. Sí, claro. Depende cómo tenga, ahora sí, cómo esté la legislación en cada uno de los estados, ajá, y cómo hagan su propuesta de nivel tarifario. Se puede estructurar tarifas para uso industrial, para uso comercial y hasta para a veces unas tarifas de uso de servicio, ¿no? Pero eso depende de cómo se haga la propuesta así, y lo lleven a nivel normativo, ajá, a aplicarlo en sus códigos fiscales o en algún esquema legislativo para poder identificar las tarifas. Obviamente, para que se los autoricen, debe haber un estudio previo. Ajá. No, como tienen que tener una autorización, debe haber un estudio previo para poder identificar por qué se pide la separación de estas tarifas, de industrial a comercial y de servicio, y obviamente tiene que ser diferente al de uso habitacional. Muchas gracias. Wendy López nos pregunta, ¿la elaboración y firma de convenios para pago de servicios con adeudo no son viables para la recuperación de cartera vencida? Sí son viables. Ajá. De hecho, aquí es donde tiene una mayor participación el área comercial, toda vez que efectivamente a través de las cartas de invitación o hasta los requerimientos de pago, cuando se acercan los usuarios, se les da un esquema de pago. O sea, lo preferible para un organismo operador es que efectivamente paguen el 100%, pero hay muchos usuarios que no tienen la posibilidad de cubrir ese 100% y se les da esquemas de pago. Lo que sí es recomendable es que cuando se documente los requisitos que se tengan que integrar para que el propio usuario tenga un convenio de pago, no sean muy estrictos, porque si la experiencia nos ha dicho que entre más estrictos nos ponemos para poder generar un convenio de pago, obviamente la posibilidad de que se lleve a cabo es menor. Entonces, a través del convenio de pago podemos estar recuperando de manera, de manera parcial en cada uno, dependiendo del periodo en que establezcan el convenio, mensual o bimestral, teniendo un ingreso o así de manera constante. Pero sí es un esquema, así que favorece al organismo el esquema de convenios. Muchas gracias. También tenemos una pregunta más por parte del estado de Tamaulipas que nos dice, una vez agotadas las acciones de cobranza, ¿cuál es la acción más usada o recomendada como medida, corte o solo limitación parcial del servicio? Adelante, por favor. Desde mi punto de vista, creo que debemos de ponerlo de manera gradual. Ajá. Tenemos que empezar, y esto nos ha generado la experiencia, irnos así de lo suavecito a lo más, a lo más rudo. Ajá. Empezando con la carta de invitación o aviso de pago, ajá. Después la determinante de crédito, la suspensión del servicio, y cuando realmente ya no ha funcionado a través de esto, ajá, hay dos esquemas que yo considero que son rudos. Una es ya aplicarle un procedimiento administrativo un procedimiento administrativo, ajá, de ejecución para poder ya realmente la consecuencia es llegar a un tema de embargo. ¿No? Complicado este procedimiento, pero efectivo. Y la otra es explorar el tema de suspenderle el drenaje. Ajá. Siempre y cuando la legislación se los permita. ¿No? Cuando realmente se le suspende el servicio de agua, lo que hacen el usuario moroso va a ver la forma de cómo poder reconectarse al servicio o bien utilizar otra fuente de abastecimiento. Puede ser otra toma clandestina, puede ser a lo mejor el suministro de agua a través de pipas, ¿ja? Pero lo que sí no puede realmente tener una opción alternativa es el del drenaje. Entonces, esa puede ser una opción, suspender el drenaje, siempre y cuando lo tenga permitido la legislación.
Muchas gracias. También tenemos una pregunta referente a cómo usted recomienda manejar documentalmente la improbabilidad práctica de cobro para que sea deducible fiscalmente. Adelante, por favor. Sí, creo que esa parte no, no aplicaría para un esquema. Bueno, el tema de la asesoría no tiene que ver con la situación o así, del pago de impuestos. Ajá. Entonces, o lo estoy entendiendo mal, o si lo puede replantear, por favor, porque yo lo estoy ligando de esa forma. Claro que sí, con todo gusto. Una vez que esté más desarrollada la pregunta o replanteada, con todo gusto le damos lectura. Muchas gracias. Gracias. También Manuel Gómez nos pregunta referente a si hay restricciones para corte de drenaje, si puede llegar a ser más efectivo. No, lo comenté hace unos momentos, que el tema de la suspensión de drenaje tiene que ver si la legislación con la cual realmente así, se basa el funcionamiento del organismo operador lo permite. Porque de lo contrario, si no está dentro de la legislación, puede ser una situación de que impugnen esa acción de cobranza. Entonces, primero hay que identificar si está dentro de la legislación esta acción de cobranza, y si lo está, nada más hay que tener así, tener un procedimiento muy claro de cómo hacer esa suspensión del servicio, porque se requiere obviamente una cuestión de obra civil, al hacer un taponamiento, dependiendo del diámetro que tenga la descarga. Muchísimas gracias. José Ser vía Facebook nos pregunta que en caso de que el recibo ya se haya vencido la suspensión, que es el concepto de pago, ¿se puede agregar en caso de aún no suspender el servicio o se puede manejar solo porque el recibo ya está vencido? Dentro de así, dentro de su código fiscal o el documento que regule el tema de la facturación y el pago en cada uno de los organismos operadores, señala en qué momento puede ser aplicable una acción de cobro. En la mayoría de los organismos permiten hasta 2 recibos de pago, ya sea mensual o bimestral, y después de omitir el pago ya se puede hacer una acción de realmente de cobro. Pero eso va a depender de las de las características que estén señaladas en cada uno del marco normativo del organismo operador. Muchísimas gracias. Gabriela Gutiérrez nos pregunta que en el caso de los organismos públicos descentralizados municipales, ¿qué normatividad es aplicable para realizar la condonación de multas y recargos? Ok. Bueno, cuando son descentralizados, entendí que son descentralizados, municipales. También hay unas reglas dentro del marco legal donde señala cuál es el personal, el funcionario facultado para hacer este tipo de condonaciones. En ocasiones es el director general del propio organismo descentralizado, y a veces tiene que pedir, si así está normado, la autorización del tesorero o el secretario de finanzas, con la finalidad de tener con este tipo de esquema de condonación, tener una recuperación inmediata. Pero es facultad del director general y en ocasiones en conjunto con el secretario de finanzas o el tesorero del municipio donde esté el organismo operador. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Gus Hernández referente a los 200 o 300 litros que usted mencionó. ¿Son diarios por persona? Sí, eso, puedo poner un dato. En la Ciudad de México, el hacer una restricción a los de uso doméstico, tenemos así, se tiene que cuidar más bien esa situación. Identificar, obviamente no hay un censo como tal, pero sí identificar cuando se hace la restricción del servicio, cuántos habitantes hay en el inmueble,
para poder, o así, dejar el suministro de agua necesario para poder, considerando estos litros de agua, para dejarles ahora sí un abastecimiento suficiente. Muchas gracias. Leticia Solís nos consulta referente a qué criterios se recomiendan para aplicar la prescripción. ¿Qué criterios? Bueno, la prescripción como tal está normada dentro del marco legal de cada uno de los municipios. Ajá. Ajá. Pero si se refiere a qué es lo que interrumpe la prescripción, ajá, es muchas veces una determinante de crédito o el procedimiento administrativo de ejecución. Eso es lo que realmente puede detener la prescripción por el pago de la prestación del servicio. Muchas gracias. Karina Nieblas vía Facebook nos consulta. ¿Cuál debería ser el manejo de las cuentas que ya se habían cortado definitivamente y se vuelven a reestructurar los créditos e incumplen de nuevo los pagos? Bueno, ahí cuando realmente un usuario, hay dos opciones. Ajá. La primera, que es obviamente propia del organismo, es si ya se le cortó el suministro de agua y es residente el usuario en cuanto a restablecerse el servicio, pues ya es realmente aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer una acción más o así más firme y llegar a un esquema de embargo y en algún caso a lo mejor hasta inscribir esa situación en el registro público de la propiedad para cuando él requiera en algún momento, no pasa en todos los casos, algún crédito adicional. Esa sería una, y la otra sería en el sentido de si cuando hacen la suspensión del servicio y logran colocar algunos sellos o un engomado de suspensión y este es violado, poder apoyarse con la autoridad judicial para generar una averiguación previa precisamente por el cumplimiento de estas medidas de seguridad. Esos son los dos esquemas a lo mejor más estrictos, más rudos, que pueden dar una solución a aquellos morosos que se reconectan de manera cotidiana. Muchas gracias. En el caso de los servicios públicos que se prestan al municipio, ¿qué acciones recomienda para abatir la cartera vencida? Entiendo que cuando son los servicios públicos entiéndolo así, son dependencias o así estatales, federales o del mismo municipio para ahora sí recuperar los adeudos que tienen. Ahí la recomendación sí es elaborar como tal el procedimiento de cartas de invitación, a lo mejor una determinante de crédito, pero sí por las condiciones en las cuales está estructurada estas dependencias o instituciones, sí lo recomendable es tener una mesa abierta para platicar con ellos y ver un esquema de pago. En ocasiones se genera, bueno, me ha tocado ver esa parte, que se generan ciertos convenios donde efectivamente el recurso que ellos tienen, ahora sí, las entidades para el pago de agua, vienen de una misma bolsa. Entonces lo que se hace es un convenio en el sentido de, para poder sanear el adeudo que se tiene con agua, le autorizan un presupuesto adicional etiquetado para realmente el pago del servicio de agua. Esto es un convenio en el que participan efectivamente la Secretaría de Finanzas, como para poder ahí ser coadyuvar en el sentido de decir, te incremento tu presupuesto, pero ese presupuesto va a estar nuevamente etiquetado para el pago de agua y así ya se tiene nuevamente saneado el pago por la prestación del servicio. Esa es la recomendación que se haría. Muchísimas gracias. Gerardo Cárdenas vía Facebook nos comenta que hay empresas que se dedican a la recuperación de cartera vencida. ¿Qué ventajas y desventajas tienen este tipo de contratos de servicios? Bueno, lo que sí puedo reiterar es que Banobras, ajá, ahorita es a nivel de plática, ajá,
pero también nosotros, si el organismo lo requiere, nosotros damos asesorías de manera gratuita. A la pregunta, eso sí que quería hacer muy énfasis en este sentido, de que porque efectivamente hay organismos y hasta municipios que nos han comentado que se acercan a empresas a ofrecer este tipo de servicios. La verdad es que ahí efectivamente es una empresa, va a tener una utilidad y la intención es a establecer así prácticas, como las que nosotros estamos así brindando de manera gratuita, pero tienen le piden una participación de la recuperación, una participación, estoy hablando de un porcentaje en la recuperación de, así del monto recuperado. Entonces, esa ya es decisión de cada uno de los organismos, para que si ellos consideran que a lo mejor les sea útil ese tipo de contratación, pues lo pueden hacer. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es que lo puedan hacer, pues a veces sin costarles un peso. Esa es la recomendación. Muchas gracias. También Mario Tobar de Ávila vía Facebook nos comenta, para un organismo paramunicipal que no cuenta con área jurídica propia, para el cobro de usuarios morosos, ¿podemos hacerlo con un convenio de colaboración con la presidencia municipal para que se apoye en este proceso? Claro, de hecho, aun cuando sean organismos o así paramunicipales, yo creo que sí tienen el respaldo, de una área jurídica. Entonces, nada más sería así motivar el acercamiento con estas áreas para fortalecer esa parte. Y lo digo principalmente en el tema de si no lo hay, si no hay una actualización, una elaboración de los formatos de cobro, las acreditaciones del personal y también una estructura de convenios, porque a veces los convenios también tienen que tener ese visto bueno jurídico. Muchas gracias. Víctor Manuel nos pregunta si cuando usted habla de legislación, esta se refiere a bando de policía y gobierno. No, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Legislación se refiere a bando de policía y gobierno? No, bueno, no, cuando hablo de legislación, hablo del marco legal. O sea, ¿cuáles son así los artículos dentro de la Constitución, o así, federal, estatal, local, que nos permiten, obviamente, que nos permiten ejercer la facultad de cada uno de los funcionarios y en ocasiones del organismo operador? A eso me refiero. Muchas gracias. Tenemos una pregunta referente a que dentro de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas menciona sanciones para los casos de reconexión de los usuarios que no acuden a regularizarse posterior a la medida de limitación del servicio. Sin embargo, ante la negativa crónica de pago de algunos usuarios, la aplicación de sanciones solo nos incrementa el rezago. ¿Alguna sugerencia que nos pueda hacer ante este panorama? Sí, creo que es muy parecida a una pregunta que se formuló al principio. Efectivamente, cuando hay usuarios que pues, no les importa obviamente el cumplimiento de la ley y les suspenden el servicio y se vuelve a restablecer, o realmente siguen manteniendo ese adeudo, la recomendación es explorar el tema de la suspensión en el drenaje y bien estructurar el procedimiento administrativo de ejecución para llevarlo a un esquema de embargo. Muchas gracias. Berenice Castro nos comenta que en la Constitución Política se manifiesta que los inmuebles públicos son exentos de los servicios públicos. ¿Aplica el cobro? Sí, se aplica el cobro. Nada más ahí que hay que revisar el marco legal que tiene cada uno de los estados y de los municipios. Porque en ocasiones sí hay esa exención de pago, pero para algunos tipos de servicio. Les puedo poner como ejemplo, en la Ciudad de México,
la parte de salud y la parte de educación no pagaban la prestación del servicio, toda vez que consideraban que había dentro de la Constitución ese beneficio. Sin embargo, se les hizo un señalamiento, está bien, ajá, pero lo que puedo hacerte es, no te voy a entregar el agua a través, esto lo pongo como ejemplo porque yo lo viví, te pongo el agua a través de pipas. No te estoy negando el servicio, te lo voy a entregar, te lo voy a entregar de pipas. No, 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 pero yo lo quiero a través de la toma. Sí, pero para mantener, obviamente, el buen funcionamiento de la toma y de la red, se requiere, así, un nivel de inversión muy fuerte. Entonces, si tú no me pagas como tal todo el adeudo que representa, bueno, más que no pagas el importe que representa la prestación de ese servicio, no me veo imposibilitado a entregarte, o así, el agua, el volumen de agua a través de la toma. Entonces, mediante eso ya hubo un acercamiento, dijo, no, pues es que no me está siendo práctico, toda vez que no tengo el mismo volumen de agua a través de pipas que si fuera a través de la toma. Entonces, hubo un acercamiento, y se dijo, a ver, entonces, sí me vas a pagar el volumen de agua que te estoy proporcionando, aun cuando tienes nuevamente esa característica en la Constitución. Entonces ya se vieron, ¿no? Así, pues vamos a decir, forzados a realmente hacer el pago. En concreto, tenemos que revisar cada una de las legislaciones que tiene el Estado y el municipio para ver su aplicación. Muchas gracias. En el caso de las escuelas públicas que se encuentran dentro de la cartera vencida, ¿a quiénes tendríamos que solicitar el pago? Directamente, como la mayoría de las escuelas ya están descentralizadas, pues a través de un esquema que aplicó la SEP, yo creo que a nivel estatal, a la SEP. Estamos hablando de públicas, ¿no? Muchas gracias. Y finalmente tenemos una pregunta por parte de Mario Gallón Mondragón que nos dice, en el caso de Acapulco y Cuernavaca, ¿cómo se puede ejecutar la recuperación de cartera o qué sugeriría usted como autoridad para la implementación de sanciones y recuperación de cartera, siendo zonas cálidas y turísticas? Pues yo no le veo mucha diferencia entre o así las características que tenga Acapulco y Cuernavaca, porque con esas mismas condiciones hay muchas o así ciudades en el país, y el esquema de recuperación de cartera vencida que nosotros sugerimos aplica para todas las ciudades. Queremos agradecerle al licenciado José Alfredo Rivera Salgado por contestarnos puntualmente cada una de las preguntas, y de igual forma queremos agradecer la participación a las autoridades municipales y estatales que nos han acompañado y nos han dejado sus inquietudes. Me permito informarles que referente a las preguntas sobre si van a tener esta presentación, con todo gusto ustedes van a poder tener todo este material en sus correos electrónicos, al igual que la constancia en el correo que ustedes registraron a través de nuestra plataforma Fórmate. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Pues me sumo a las felicitaciones para el ingeniero José Alfredo Rivera Salgado por su presentación. Este tema, pues como hemos visto, pues es de mucho interés. Así lo hemos visto con todas las preguntas que han surgido, porque pues evidentemente en mayor o menor medida, pues los organismos operadores de agua en el país pues se enfrentan a estas situaciones de cartera vencida, y pues sí es importante pues identificar, ¿verdad?, qué se puede hacer pues para disminuir esa cartera vencida. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos un adelanto de esto que pues nos han presentado nuestros compañeros de Banobras sobre lo que se puede hacer. Y pues la invitación pues también sería que se pudieran acercar a Banobras en caso de que pues ya quieran una asesoría pues más específica. Ellos cuentan con un programa de asesoría que pues lo que busca pues es precisamente pues apoyar a los organismos operadores de agua en la parte de la recuperación de
cartera vencida. Y en ese sentido, pues la información respecto a este programa de asesoría la pueden encontrar en nuestro compendio de fichas de programas federales para municipios 2023, en donde encontrarán la información sobre esto y pues los datos de contacto, ¿verdad? Para que quienes quieran acercarse lo puedan hacer de esa forma. Bueno, también comentarles que, pues bueno, esta plática se da en el marco del Seminario de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y en ese sentido, pues también queremos extenderles la invitación para que puedan participar en la tercera sesión de este seminario que se llevará a cabo el próximo día 12 de abril a las 11 horas, en donde nos acompañarán nuestros compañeros de Conagua con el tema de tecnologías no convencionales en la prestación del servicio de agua potable. Entonces, pues bueno, queremos hacerles extensiva esta invitación para que nos puedan acompañar en esa tercera sesión. Y bueno, ya por último, pues nos pasamos un poquito de tiempo porque estaba programada para 1 hora esta sesión, pues lo cual demuestra el interés que hay por este tema. Queremos nuevamente agradecerles a todas y todos nuestros funcionarios municipales que nos han acompañado el día de hoy y de manera particular a nuestros compañeros de Banobras, al ingeniero Carla López Loveras, directora de asistencia técnica, al licenciado Carlos David Roldán Juárez, gerente de asistencia técnica, y por supuesto al ingeniero José Alfredo Rivera Salgado, subgerente de asistencia técnica. A nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, queremos agradecerles a todas y a todos su participación en esta sesión y por supuesto, pues esperamos que los podamos ver en nuestros próximos diálogos virtuales. Sin más, que tengan muy buena tarde.